Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Y también quiero agradecer todo lo que recibimos y todo lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Bueno, te quiero muchísimo, mi Piscis. Y esta es una lectura general para ti el día de hoy. Comencémosla con un mensaje súper especial de parte de tus maestros ascendidos. Despierta a la aceptación y el amor divino. Te están diciendo dar y recibir con equilibrio, mi querido, mi querida Piscis, en el día de hoy. Hay obstáculos en tu vida que se están eliminando y el apoyo espiritual y todas las conexiones, todo lo que tú debas entender, se está aumentando en estos días. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me acepto y yo me valoro, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a comenzar nuestra lectura para las parejas, solteros y también para la economía. Ya saben que esta lectura es general. Si no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y active las campanitas para recibir tus notificaciones. Y también, bueno, que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera nos apoya. Vamos a comenzar con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, lo que haya sentido tu persona especial por ti, eso está como queriéndose morir, como no sé, es una situación bastante difícil, bastante complicada, que están como en un momento crucial de la relación de ustedes. Están como en un momento, ¿cómo les digo? O esto se acaba o esto se arregla. Esa es la situación en este momento de esta relación. Este no es el momento de los titubeos, de esperar a que las cosas se solucionen por sí mismas. No, es el momento de actuar. Es el momento de hablar y dejar las cosas, las cartas sobre la mesa, así como están esas cartas sobre esta mesa. Es el instante, ya mismo, no deben esperar más, porque tu persona especial está ya como que pensando mucho las cosas, diciendo, ay, ¿será que con este pececito o con esta pececita sí es? Bueno, se lo está evaluando así, al 100%. Está queriendo, no sé, tal vez terminar la relación contigo, pero en ese momento no hay nada definido. Tal vez en un futuro más bien cercano sí, y podría ser la lectura de este caso. Tu persona especial espera que tú tomes las cosas como más en serio, como que avancen, como que están tan estancados que dicen, no, pues él o ella nunca va a ponerse serio con esta situación. Entonces yo como que aquí como que no estoy haciendo nada, es lo que dice tu persona especial en este instante. La situación también es que tú tienes demasiados problemas y dificultades con personas de tu entorno. Hay personas que te hacen la vida de cuadritos definitivamente a ti, y de paso se la hacen de cuadritos también a tu persona especial. Entonces es una situación bastante compleja la que ustedes están viviendo. Yo creo que es momento de poner límites a personas, situaciones, actitudes, para que ustedes logren avanzar, porque de lo contrario, mira, en un futuro más bien cercano, no, la cuestión se podría comenzar a poner color de hormiga brava. Muchas peleas, muchas discusiones entre ustedes dos, escenas de celos, cuestiones bastante complicadas podrían estarse presentando entre ustedes dos. Entonces, ¿cuál es la elección en este momento? Tienen dos caminos: o arreglar esta vaina o que esta vaina se termine. Ya, pero esto, si siguen así como van, eso va a estar de peor. ¿Listo? Yo sé que tal vez ustedes quieren una familia, quieren hacer algo bonito con esta persona, pero lo que les digo nuevamente, es un momento crucial. Ya, o actúan ya, o la cosa se comienza a desmoronar definitivamente. Tal vez tú o tu persona especial han estado como te digo, como queriendo complacerse mucho, demasiado el uno al otro, y han dejado de ser lo que realmente son. Uno cuando está con alguien, a menos que sean cosas negativas, ¿no? Pero uno tiene que conservar su esencia, uno tiene que conservar sus cosas, ¿ya?
su forma de ser la misma persona adentro y afuera de la relación, no cambiar, porque si no, eso a la larga, eso les cobra factura. El maestro ascendido Astar me repite nuevamente, es momento ya de actuar, ya, no esperen más, no hay motivo para esperar más. ¿Listo? A veces nos dormimos en cosas bastante negativas, como que estamos en una zona de confort, o nos da miedo, o tienes miedo, tu persona especial tiene miedo de que a la larga la relación se vaya a terminar. Pero mira, es mejor un momentico colorado que toda la vida descolorido. ¿Listo? Por no hablar y por no aclarar las cosas, definitivamente. Bueno, hay cambios, sí, definitivamente hay cambios para la relación de ustedes, y los cambios, si ustedes no lo hacen, todo va a caer por su peso, definitivamente. Esto no va a ser algo de que si se quedan ahí esperando a que las cosas sucedan, que las cosas se van a arreglar por sí solas, no, van a empeorar. ¿Listo? Si ustedes logran superar esto que están viviendo ahora, la relación de ustedes va a llegar a otro nivel, no para abajo, sino para arriba. ¿Listo? A lograrse entender, a lograrse llegar a acuerdos, a hacer planes juntos, que es muy bonito hacer planes y llevarlos a cabo. Y bueno, y tener a alguien con quien compartir es muy bonito, es lo ideal. Bueno, se crece juntos y se avanza juntos, pero es momento de que actúen ya mismo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, mi pareja y yo crecemos juntos. Hablen. La palabra clave en este momento es amor, respeto y hablar. O puedes escribir también: hecho está, en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Bueno, wow. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, mis queridos amigos y amigas? Tal vez alguien con quien estabas involucrado o te estás involucrando es una cuestión más bien como sexual, algo así. No te recomiendo involucrarte con alguien comprometido, porque la verdad es que eso no va a resultar absolutamente nada para bien. Si esa persona te está diciendo: mira, yo voy a dejar a mi pareja, sigamos juntos, que yo no sé qué, no, te están diciendo mentiras. Listo, te vas a tener que portar firme, te vas a tener que poner firme y no permitir que esta persona te engañe. Es una persona que te está comiendo a ti el coco, sí, definitivamente sí que sí. No permitas que tus sentimientos se vayan más para allá. Esto podría ser bastante perjudicial para ti, porque es una persona, te repito, no va a dejar a su persona especial. Si aún no sucede, mucho cuidado, y si está sucediendo, es mejor que te alejes, porque te puedes estar pegando una enamorada de este personaje, y bueno, y ya te digo que te puede estar poniendo a sufrir, porque no va a dejar a esa persona. En un futuro más bien cercano hay una situación legal, mi querido amigo y amiga, que tienes que tener muchísimo cuidado. Tienes que ponerle cuidado, porque podrían estarte engañando. ¿Listo? Podrían estarte engañando, podrían estarte llevando por un camino bastante perjudicial para ti y dejarte solo o sola respondiendo por un asunto bastante peludo, mi querido amigo y amiga. Entonces ten mucho cuidado con lo que firmas, con lo que vas a hacer en trabajo, en estudio, lo que sea. Ten muchísimo cuidado. Lo que pasa es que tú eres una persona como con suerte, que tienes muchas cosas por delante, y tienes gente muy envidiosa alrededor tuyo. Ten mucho cuidado con esos personajes, porque te van a querer poner una trampa, pero una trampa grande. Ya te van a querer, o sea, vas a ver como un oasis en medio de un desierto. Listo, y cuando despiertes y abras los ojos, estás en la inmunda, mi querido amigo y amiga. Listo.
Mira, esta situación puede ser como tan seria, tan grave para ti, que inclusive la divinidad está actuando en este momento, tal vez advirtiéndote a través de esta lectura para que tú no vayas a caer. Entonces, si aún no sucede, mucho ojo, mucho cuidado con esta situación, porque mira, podría ser bastante grave. Hay algo que tienes tú que actuar ya mismo, hazlo ya. Aquello de lo que tú te tengas que salir, que tengas que alejar personas, actitudes, cosas, lugares, hazlo ya, abandónalo, porque viene la trampa encima tuyo, encima de ti definitivamente. ¿Listo? Mira, viene para ti algo muy bonito, muy bueno, listo, pero lo que, como te digo, hay personas sí que te quieren engañar, pero hay una persona especialmente que te cubre, tal vez podría ser padre, madre, alguien que represente una figura de protección para ti. Hay alguien protegiéndote y te va a decir cosas, te va a querer abrir los ojos. No te vayas a enojar con esta persona, más bien hazle caso, investiga bien todo en lo que te vas a involucrar para que no vayas a fallar, para que no vayas a tener ese tipo de problemas. Te están diciendo que si tu trabajo, estudio o el lugar donde tú estás en este momento te sientes como oprimido, oprimida, bueno, si es un medio de sustento, no te digo que lo sueltes ya mismo. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero si no, hazte un proyecto, comienza a conseguir recursos físicos, intelectuales, prácticos, lo que sea, y comienza a dar pasos grandes o pequeños hacia eso que tú siempre has querido, que siempre has soñado. Eso es lo que es triunfo para ti, eso va a ser el éxito para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes estar diciendo: yo abro mis ojos, yo abro mis oídos, abro mi intuición y me protejo. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para el dinero. Bueno, tal vez el dinero no ha sido tal como tú esperabas. La verdad es que no fue para nada. Yo diría que inclusive has tenido pérdidas, ya sea estudio, trabajo o inversiones. Ten mucho cuidado con esa situación. Tienes que plantarte firme, dejar en un lado el corazón y en otro lado las cuestiones laborales, de estudio o de dinero. Haz lo que sea correcto para ti y para todos los involucrados. Ten mucho cuidado con lo que piensas, no seas tan pesimista con respecto a la situación, míralo de otra manera, porque todos los pensamientos que tú tengas en este momento van a ser magnéticos. Es momento de que comiences a actuar un poco en soledad en este instante, porque la verdad es que esas sociedades no te están sirviendo absolutamente para nada. Viene la justicia para ti, hay algo del pasado que a ti te deben, hay algo que se te debe resarcir, viene para ti la justicia. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.